Hijo de pucha, esta es la actitud. Entonces, ¿qué se va a poner a hacer? Pelones ¿Cómo, profe? del Profe, no se le entiende, se le entrecorta. Ay, no me diga eso. Lo. Ah, no, ya no, ahí sí no, ahí sí no. No, qué bueno que, bueno, aprovechar la Semana Santa a su manera. Está trabajando, descansando, estudiando, paseando, como sea, pero que lo aprovechen. Listo, muchachos. Ahora, entonces, como les había dicho en la clase anterior, eh, habíamos dado el espacio para que instalaran el MATLAB y el Inventor. Pero antes de iniciar con el MATLAB y el Inventor, quiero que terminemos, mucha pelota ya están partiendo, quiero que terminemos muy rápidamente o no, mentira, no, voy a dejarlo para la próxima clase, la partita que nos había faltado de transformar de Laplace. Ah, no, sí me toca terminar la para el taller. Qué pena. ¿Ah? Sí. Uy, profe, taller. Sí, es que para que practiquen la transformada de Laplace que es tan sencilla. Va a dejar taller para Semana Santa. Uy, no, profe, Qué crack. Eso no es pecado según mi religión. Santo Dios. Listo, entonces habíamos visto que la transformada de Laplace es una integral que genera un nuevo operador que es una S. Esa S es como la vamos a seguir llamando y como la vamos a seguir trabajando hasta que nos graduemos. Y espero que de ahí en adelante la usen bastante. Y que esa S genera un nuevo eje coordenado, un nuevo espacio de trabajo que es el plano complejo S, que esa S tiene una parte real y una parte imaginaria, que es solo para sistemas lineales, en fin, que tiene varias propiedades. La primera de ellas fue la de linealidad, por lo tanto, nos decía que la sumatoria, que la transformada de Laplace de una sumatoria, simplemente la sumatoria de sus transformadas, que las constantes simplemente salen de la transformada como tal, y que simplemente se le aplican individualmente a cada una y simplemente se suman los resultados. Aplicando, obviamente, las tablitas de Laplace. Cuando no esté la tablita o algo, pues ahí sí tocaría usar lo que es la integral. ¿Sí? Por ahí me habían dicho, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Esa primera parte era nueva para mí. Listo. Pero no es la única propiedad. Tenemos una propiedad, digamos, aún más importante para lo que nosotros vamos a trabajar, que es la propiedad para las derivadas. Y entonces nos dice, la idea es que la transformada de Laplace cancela la derivada multiplicando por la variable s. Ya lo habíamos visto en las tablas, en la tablita. La derivada queda como una simple s y la integral queda como la inversa, queda como 1 sobre s. ¿Sí? Eso cancela solo la derivada y la integral. Obviamente toca hacerle la transformada de Laplace directamente a la función que quede. Entonces, por ejemplo, derivada de seno de x. Pues entonces la derivada se cancela con una s. Y toca aplicarle simplemente la transformada de Laplace al seno de x. ¿Sí? O al seno de t en este caso en el tiempo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que vamos a aprender a utilizar esta propiedad, porque resulta que cuando uno está trabajando con derivadas, entonces uno reemplaza la derivada por una s y hace la función. Pero ustedes notan que hay otros términos. Por ejemplo, para la primera derivada aparece un término f de 0. Para la segunda derivada aparece la s al cuadrado que elimina la derivada y
dos términos adicionales. Y para la derivada n aparece s a la n, por la derivada de la función, menos n términos. ¿Sí? Entonces resulta que todos esos n términos son son las condiciones iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos, nos dice, y la transformada de Laplace de y, 2 puntos de t, más 3y punto de t, menos 4y de t. ¿Sí? Bueno, realmente le falta estar igualado a algo, pero como solo estamos viendo la propiedad, pues no hay problema. Digamos que es una ecuación diferencial y es de segundo orden. ¿Sí? Entonces, como es de segundo orden, ¿qué es lo que uno podría pensar? Bueno, dependiendo del sistema que sea, puede tener, como es de segundo orden, puede tener dos condiciones iniciales. Si fuera de tercer orden, podría tener tres condiciones iniciales. Si fuera de décimo orden, podría tener 10 condiciones iniciales. Vamos a ver ahora, seguido, algo que la función de transferencia que considera las condiciones iniciales iguales a cero. Pero por el momento, la transformada solita, la mera transformada, puede tener condiciones iniciales. Como esta es de segundo orden, puede tener dos condiciones iniciales. Véalas acá. Y de 0 igual a 3 y y' de 0 igual a 1. A menos 1, perdón. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, es tan sencillo como aplicar la propiedad de la derivada, la propiedad de linealidad y la propiedad de superposición. ¿Qué nos dice? Primero, que la transformada de Laplace nos permite que la transformada de una suma es la suma de sus transformadas. Que las constantes pueden salir directamente de la función porque son constantes. Y finalmente, entonces decimos, vea, transformada de Laplace de y dos puntos de t. ¿Qué quiere decir eso? Segunda derivada de y de t. Muy sencillo. Entonces, y aquí la hacen y aquí solo está esa de y dos puntos. Vea que las dividieron y dos puntos, y. ¿Sí? ¿Cómo es la de y dos puntos? Según la tablita, en la tabla número 4. ¿Por qué? Porque es una derivada de segundo orden. Recuerden lo que habíamos ya visto en linealidad, simplemente los puntos representan el grado de la derivada. ¿Sí? Entonces, ese y dos puntos es la segunda derivada. Entonces, ¿cómo queda? Como s al cuadrado por la transformada de la función. Bueno. Entonces queda, vea, s al cuadrado por la transformada de la función, que acá realmente la dejan indicada como Laplace de y de t. Pero pues, nosotros podemos generalizarla. Inclusive voy a hacerlo por acá. Cuando es una función simplemente indicada, es decir, transformada de Laplace de f de t. Muy sencillo. Esa ya es como transformada de Laplace de f de t. Pues eso será pues simplemente f de s. Fin. ¿Sí? Realmente ahí la dejan, en ese ejercicio la dejan así expresada. Pero pues no es que sea necesario dejarla así. Uno la puede transformar. El f de t, cuando se le aplica la transformada, va a quedar como f de s. ¿Sí? ¿Cómo no lo muestra la propiedad número 1? Transformada de Laplace de f de t es f de s. Pero bueno, aquí digamos que lo dejaron así. Indicado como la transformada de y de t. Listo. Entonces ya tenemos el primer término. Es s al cuadrado por f de s. Luego me dice, vea, luego menos s por f de 0. Aquí segundo término. Bueno, entonces nos venimos menos s
por y de 0. Luego nos dice menos la derivada en 0, es decir, digamos y' de 0. Bueno, entonces véala acá, menos y' de 0. Y simplemente reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale y de 0? Buscamos y vale 3. ¿Cuánto vale y' de 0? Vale menos 1. Listo, entonces esto queda s al cuadrado por la transformada de Laplace de ¿quién? De y de t menos s por y de 0. ¿Cuánto vale y de 0? 3. 3s. Menos y' de 0 vale menos 1. ¿Sí? Finalmente, entonces va a quedar... ahí ya queda, pues solo sería resolver el menos por menos y listo. Pues, en completo quedaría s cuadrado, transformar Laplace de y de t menos 3s más 1. Listo. Luego vamos a hacer la siguiente, la de 3y' de t. Obviamente el 3 ya salió, ¿sí? De la transformada, entonces me queda solo la y de t, la y punto de t. Entonces buscamos y es la propiedad número 3. ¿Qué nos dice? Vea, la transformada de Laplace de la primera derivada va a ser simplemente una s por la derivada de la función. Bueno. Entonces, una s, véala acá, por la transformada de la función, menos la condición inicial f de 0. Listo. Menos la condición inicial f de y de 0. Entonces, ¿cómo me daría eso? Pues s por la transformada de Laplace de y de t menos, ¿cuánto vale y de 0? Vale 3. Entonces menos 3. Y listo. Prácticamente, bueno, y nos queda el último 4y de t, transformada de Laplace de 4y de t, pues será 4y de s. Acá, primera propiedad, 4 y de t va a ser igual a 4y de s. La constante permanece y lo que sea la transformada es de la función. ¿Sí? Y ya simplemente es unirlas. ¿Sí? Ya tenemos las respuestas individuales de cada uno, pues ya sería solo unirlas. Entonces acá la transformada de Laplace de toda la ecuación va a ser, pues, el primer término, s al cuadrado, transformada de y de t, menos 3s, menos por menos más 1. ¿Sí? Luego nos dice más 3, es 3 que multiplica a la transformada de y de t. ¿Cuánto nos dio la transformada de y de t? Nos dio s, vale acá, s por la transformada de Laplace de y de t, menos 3. Menos 4 de aquí arriba por la transformada de y de t. Ahí ya simplemente la unimos. Profe, yo no sé, bueno, no escuché bien si uno en una ecuación transforma varias veces, le hace varias transformadas según con la tabla, o solo se puede transformar una sola vez. Es una sola vez porque función a función ya va, o sea, con la primera transformada ya queda en Laplace. No toca hacerle varias veces ni nada. Acá es porque lo hicieron por pedacitos. La de 2 puntos lo hicieron un pedacito. La de 1 punto lo hicieron otro pedacito. Y sin punto la hicieron otro pedacito y simplemente sumaron las 3 respuestas. No es que la hayan hecho 2 o 3 veces a la misma. No, es que la resolvieron por pedacitos. Bueno, entonces una ecuación se puede resolver así por pedacitos con Laplace. Sí, y obviamente toca sumarla. Pues uno la podría resolver de chorro, pero pues eso queda pues, como raro, pero no, pues tampoco tiene ningún misterio. Si es capaz de resolverla de chorro, no hay ningún misterio. Listo. Listo. Y ya, y aquí simplemente es aplicar álgebra. Sí, ya realmente no es que me vaya a meter mucho en el álgebra, pero pues nos queda s al cuadrado por la transformada de y de t, menos 3s, este sería 3 por menos 3 menos 9, más 1 menos 8. Entonces por acá tenemos el menos 8 y finalmente nos queda así. O sea, extrayendo la transformada de Laplace de y de t con factor común nos queda s cuadrado más 3s menos 4. Esto que nos acompaña la variable, menos las condiciones iniciales.
¿sí? Vean que las condiciones iniciales están por fuera del y de t. Menos 3s menos 8. ¿Sí? Realmente es muy sencilla aplicar pues, la tablita. Pero si no entendieron, lo rayamos, lo hacemos desde cero, o se notó bien ahí, o ¿cómo la ven? Realmente es muy sencillo. Es mucho más sencillo que la integral y que la sala. Realmente transformar una ecuación diferencial es más sencillo que cualquier otra cosa. Profe, yo, pues como yo sí tengo ciertos vacíos, ahí donde dice agrupar términos, no entendí bien. No, solo hacen álgebra. Solo hacen álgebra, Teo. No, pues de pronto yo le acepto que tenga vacíos en ecuaciones, en integral, pero en álgebra sería raro. Listo, pero de todas maneras ya la hacemos. Entonces voy a tomarle fotico. Entonces tenemos todos estos términos. Tenemos esos términos. Perdón, entonces yo me sincronizo aquí al celular y lo resolvemos. Listo. Entonces nos dice, pues, agrupando términos, simplemente, entonces, todo lo que tenga y de t se suma. Todo lo que no tenga y de t va a ser por aparte. Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene transformada de y de t? Entonces, transformada de y de t, factor común de quién. Entonces lo tiene s cuadrado. Lo tiene s cuadrado. Ah, bueno, entonces s cuadrado. ¿Quién más lo tiene? 3s no lo tiene, 1 no lo tiene. 3 es el Ly de t. Ajá, listo, de aquí está el otro término común. Entonces, Ly de t también lo tiene s, pero pues está multiplicado por un 3, entonces nos queda más 3s. Luego, este 3 no lo tiene, y este 4 sí tiene y de t. Ah, listo, entonces, ¿cómo nos queda? Simplemente menos 4. Entonces, menos 4. Bien, ahí ya hicimos todo lo que tenga y de t. Ahora sigue, más lo que no tenga y de t. Ah, bueno, entonces mira, madre, que no tiene y de t. Esto sí tiene y ya lo habíamos usado. Esto no tiene. Esto no tiene. Y este 3 no tiene. Ah, listo, entonces lo que no tenga. Entonces, el menos 3s que no tiene y de t. Entonces, menos 3s. El más 1 no tiene. Ah, entonces más 1. Este 3 de acá tampoco lo tiene. Ah, pero está multiplicado por un 3. Entonces 3 por menos 3, esto nos va a decir que es menos 9. Y ya no hay más términos, ya terminamos acá. Entonces finalmente, esa transformada me va a quedar transformada de Laplace de y de t que multiplica a s al cuadrado más 3s menos 4. Y pues esto sería menos 3s más 1 menos 9, pues eso me va a dar simplemente menos 8. Aquí ya acabamos de llegar al mismo resultado que nos había presentado aquí el ejercicio. Acá, s cuadrado más 3s menos 4 por L de y de t menos 3s menos 8. Menos 3s menos 8. Por eso decía agrupar términos. Lo que tenga y de t
más lo que no tenga y de t. Eso fue toda la agrupación que hicieron, Teo. Ahí ya, bien. Sí, profe, muy bien, muchísimas gracias. Excelente, listo. Mire. Y ya eso es todo el misterio. Entonces, como pueden ver, pasar una ecuación diferencial a Laplace es la cosa más, pero más básica del mundo. Es más, aquí porque era una ecuación diferencial. Si fuera una ecuación íntegro diferencial, era igual de sencillo. Sí, por ejemplo, que nosotros tuviéramos algo así como segunda derivada, como segunda derivada de y de t más... Profe, me pregunté, Señor, ¿puedo volver a señor, explicar una cosa segunda derivada de no sé qué? listo, ya voy. Más derivada de 5 de y de t. Y por ejemplo, menos 2 por la integral. Me está generando problemas. Es posible que la parte... no. 2 por la integral de y de t. Sí, eso es muy sencillo. Entonces acá, vamos a suponer que las condiciones iniciales sean 0. Bueno, entonces acá, transformada de esto. Pues, transformada simplemente de la derivada s al cuadrado. Voy a suponer que tiene condiciones iniciales 0. ¿Sí? Entonces, de s al cuadrado, entonces ya simplemente me queda por la transformada de y de t. Entonces queda s cuadrado por y de s. Ya hicimos la transforma de la primera. Más 5, y acá, transformada solo de la derivada, es una s. Por la transformada de la función, que sería y de s. Menos 2, y acá, transformada solo de la integral, es 1 sobre s. Por la derivada, obviamente, de la función, que en este caso se llama y de t, pues simplemente quedaría como y de s. Vea, y ya solo sería hacer aquí el álgebra correspondiente. Sí, aquí ya solo sería hacer álgebra para obtener un numerador y un denominador. Pero observen, derivadas se convierten en s. Pues obviamente si está al cuadrado, en s al cuadrado. Si la derivada es de cuarto orden, pues será s a la 4. Si la derivada es de octavo orden, entonces será s a la 8. Y las integrales simplemente convierten en 1 sobre s. Si fuera, por ejemplo, una integral doble, teniendo, por ejemplo, si tuviéramos, me está fallando. Si tuviéramos una integral doble, eso simplemente sería 1 sobre s al cuadrado. ¿Sí? Bobadas como esta, vea. Pareciera tan simple y esto significa tanto matemáticamente y es tan sencillo, pues imagine pasar uno de una ecuación íntegro diferencial a una cosita de álgebra, de puras sumitas y resticas y ya. Entonces pasa de ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas con una bobada de esta. Laplace, supermaestro. Listo, hijo David. Me decía en qué parte de pronto se enredó. Profe, ya como el paso anterior de las derivadas, pues que tenemos L de Y sobre por los numeritos. Ahí fue donde me reí. Listo. Listo. Resulta que ahí nos dicen, vea, usted tiene que darle la transformada de Laplace. Entonces, espere, voy a retomar el celular. Está más lento. Listo, nos dice, estoy en la número 4, sí. No, sí, dice, vea, usted necesita aplicarle la transformada de Laplace. ¿A quién? A Y dos puntos. Esto es solo Y dos puntos, sí. A Y dos puntos de T. Más
3 por y de t por y punto de t o y prima de t, pues las primas o los puntos pues es lo mismo, menos 4y de t, menos 4 y de t sin nada de puntos ni nada. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Entonces acá simplemente cogieron y le aplicaron individualmente la transformada de Laplace a cada uno. Transformada de Laplace de y de t. Entonces, solo este pedacito, ¿quién es? Entonces nos dice, vea, solo, qué pendeja, solo de este pedacito, sí, va a ser esta. Y entonces nos dice, vea, ¿la transformada de eso qué es? Ah, pues simplemente tiene que mirar las tablas. De y segunda, eso es como tener la segunda derivada. Ah, bueno, tabla 4. Debe hacer esta formulita, entonces voy a copiarla. Para la tabla 4, para la derivada de segundo orden, simplemente aplique esta propiedad. Ah, bueno, entonces, ¿qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice, vean, lo primero es s al cuadrado. Ah, bueno, entonces s al cuadrado nos da s al cuadrado. Por la transformada de la función, que es y de t, pues ahí la dejaron indicada como la transformada de y de t. Pero esto lo podríamos expresar simplemente como y de s. Pero ahí la quieren dejar así. Luego dice menos s, entonces ponemos menos s por la condición inicial f de 0. Entonces nosotros venimos al ejercicio y nos dice, vea, es que f de 0 tiene un valor, f de 0 vale 3. Vea, y de 0, 3, y y' de 0, menos 1. Ah, entonces eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Cuánto vale menos s por f de 0? ¿Cuánto vale f de 0? Vale 3. Menos y' de 0. ¿Cuánto valía y' de 0? Menos 1. Entonces ya solo de ese pedacito quedó s al cuadrado, la transformada de y de t, menos 3s más 1. Solo de este pedacito rojo, el resultado es este. Aplicando, obviamente, esta propiedad. ¿Por qué? Porque lo que teníamos era la segunda derivada. Listo. Ahora, hagamos este pedacito azul. Solo el 3y' de t. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. Entonces, el 3 transformada de 3y' de t. Pues el 3 sabemos que lo podemos sacar. Y' de t. Entonces, ¿quién va a ser? Ah, listo. Entonces es y'. Vamos a ver qué propiedad es. Siendo y', entonces vea, propiedad número 3. Entonces, vea, para poder resolver esta de aquí abajo, hay que aplicar esta otra propiedad. Vea, entonces, ¿qué nos dice? Que la transformada de eso es s por la función. Ah, listo. Entonces, 3 que está multiplicando. El 3, pues como lo saqué de la transformada, sigue estando ahí. Sí, por la transformada de la función. La transformada de la función es s por f de s. Ah, s por f de s, pero pues ahí f de s lo llamaron como y de t, pero pues nosotros lo podríamos llamar simplemente y de s. ¿Sí? Allá lo hicimos el primer punto. Menos f de 0. Entonces, menos f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Vale 3. Ya terminamos. Ya no hay más. Ya no necesita hacer más. ¿Sí? Y entonces el resultado como tal va a ser
pues simplemente voy a distribuir este 3 y ya. Entonces esto sería 3S por la transformada de y de t menos 3 por 3, 9. Y ya. Eso es todo. Y ahí transformamos. Este es el resultado solo de esta partecita azul. Ahora vamos a transformar la partecita verde. Esta partecita verde. Ah, pues es muy sencillo. Es directo. ¿Sí? Vea, nos dice, nos dice que la transformada de una función por una constante simplemente hace la constante por la transformada de la función. Ah, bueno. Entonces, teniendo eso en mente, es la más sencilla de todas. Sí, lo voy a poner aquí a un ladito. Voy a traer la propiedad. Y ya, ahí ya habrá quedado entonces listo. Entonces nos dice transformada de Laplace me pifió. Bueno, lo voy a hacer con el mouse porque el celular se pifió. Entonces nos dice transformada de Laplace de 4y de t. Pues el 4 sabemos que puede salir por y de t. Transformada de eso, pues simplemente va a ser el 4. Ah, pues queda exactamente igual. Por y de t. ¿Por qué? Porque aquí no están haciendo la transformada de y de t. Solo la están dejando expresada, pero esto se podría llamar y de s. Entonces ya lo único que hicieron fue sumar los tres resultados. Este y este, que fue lo que hicimos, acá. ¿Ve? Sumamos los tres resultados y agrupamos términos. Ahí ya más entendido. ¿Ya me he entendido con esto? Muchachos, ¿me han entendido? ¿Me han enredados o cómo les fue? Profe, pues ahí al machetazo, pero sí, más o menos. Al machetazo, ¿qué falta por entender, David? No, ¿Qué no, necesitas? profe, ya es como práctica. Voy a recordarlo. Ah, bueno, sí, porque si a los machetazos quiere decir que algo no entendió. Porque es muy sencillo, es muy, 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 muy sencillo. Bien. Ahora, resulta que vamos a entrar a lo que finalmente vamos a seguir usando hasta que nos graduemos y espero que ahí en adelante, que es a partir de la transformada de Laplace, algo que se llama la función de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Y eso es lo que vamos a seguir usando aquí en adelante. Nos dice que es la que caracteriza la relación entrada-salida de sistemas lineales e invariantes. Se define la función de transferencia f de t como la relación entre la transformada de Laplace de la salida a la transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales nulas. Yo tengo, por ejemplo, un sistema, tengo una máquina, ¿sí? Tengo un motor, un carro, una nave espacial, un péndulo, lo que sea. Vamos a suponer que tenemos el péndulo. ¿Sí? Tenemos un péndulo, entonces ella hace pues, su variación en teta y todo el cuento. Más allá, ese es el sistema, un péndulo. ¿Sí? Supuestamente dice péndulo. Eso tiene una entrada, ya sabemos que es torque. Ya sabemos que es torque.
y una salida que sabemos que es posición angular o simplemente ángulo, como lo quieran llamar. ¿Sí? Y eso está en términos de el tiempo. Entonces nosotros obtenemos la ecuación diferencial, como lo vimos con Lagrange, ¿sí? Y obtuvimos esa relación, una ecuación donde están esas dos. Si nosotros hacemos, si tiene, y algo que es muy, muy, muy importante, condiciones iniciales nulas, es decir, iguales a cero. ¿Sí? Esto es, digamos, lo más importante, y es que son condiciones iniciales nulas, entonces nosotros podemos encontrar la relación entre la salida de Laplace y la entrada cuando apliquemos Laplace. Y ese resultado que nos genere acá, que generalmente tiene un numerador y un denominador, generalmente, ¿sí? Que tiene un numerador y un denominador, esto que está acá será la función de transferencia y tendrá toda la misma información que la ecuación diferencial. ¿Sí? Excepto que simplemente va a ser con sumitas y resticas, va a ser una relación entre suma y resta, algo muy sencillo de utilizar, pero va a tener la misma información que la ecuación diferencial y nos va a relacionar este sistema. Como nos relaciona teta S sobre tau S, nos relaciona esto y esto. ¿El resultado quién es? Ah, pues el resultado es lo del medio. El resultado es lo del medio. Entonces, esta función de transferencia me representa exactamente al sistema. El péndulo, la nave espacial, el carro, un amortiguador, un tanque, una columna de destilación, lo que sea. Esa relación me va a identificar lo que representa el sistema. Más o menos eso es lo que nos dice esta definición. Entonces, pues ya lo había dicho, ¿verdad? Entonces simplemente va a ser la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada, evaluado o con condiciones iniciales iguales a cero. Es decir, que un ejercicio de estos se nos vuelve mucho más corto. ¿Por qué? Porque simplemente ya no van a ver estos números, todas las condiciones iniciales van a ser cero. Como son cero, entonces prácticamente la solución es directa. ¿Sí? Y entonces resulta que, como vamos a encontrar una relación, vamos a tener un numerador y un denominador. Como vamos a tener un numerador y un denominador, ¿sí? Como por ejemplo acá, ¿qué va a ocurrir? Que entonces vamos a tener un grado o una potencia en el numerador y un grado o una potencia en el denominador. Y dependiendo cuál sea mayor que cuál, vamos a obtener un tipo de función. Por ejemplo, cuando el grado del numerador sea igual al grado del denominador, se considera que eso es una función de transferencia propia. Cuando el grado del denominador es menor que el grado del numerador, es decir, el de arriba es más grande, la función de transferencia se dice que es una función de transferencia impropia. Y, caso contrario, que es el más común, cuando el grado del denominador es mayor que el del numerador, se dice que es una función de transferencia estrictamente propia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener varios casos, pero pues son muy sencillos. Podemos tener cualquier tipo de relación. Esto es la 6. Por ejemplo, una propia, una función propia. Ah, entonces nos dice cuando n es igual a m. Ah, entonces muy sencillo. Entonces vamos a tener una relación entrada-salida, por ejemplo, salida y de s sobre entrada
X de S, y esa relación generalmente la llaman G de S, ¿sí? Para decir, pues, para nombrar la función de transferencia de G de S. Y entonces esto va a ser igual. Como son iguales, entonces podemos decir, vea, por ejemplo, S cuadrado más 10S más 7. Si la función es propia, entonces el denominador tendrá el mismo grado. S cuadrado más 7S más 4. Por ejemplo, entonces vea, acá tengo una función de transferencia que tiene un numerador y un denominador. Es decir, que tiene la representación entrada, transformada de Laplace de la salida versus transformada de Laplace de la entrada. Todo en términos de S y tienen el mismo grado. Ah, listo, tiene el mismo grado. Esa vaina es una función de transferencia propia. ¿Sí? Puede ser de segundo, cuarto, décimo orden, o tan sencilla como una de primer orden, por ejemplo, S más 1 sobre S más 2. S más 1 sobre S más 2. Ahí ya, vea. Eso es una función de transferencia propia. ¿Por qué? Porque simplemente el grado del numerador es igual al grado del denominador. Fin. Ahora, nos decían, también hay impropias. Las impropias no existen, las funciones impropias no existen en la naturaleza. ¿Sí? Todas son o propias o estrictamente propias. Las impropias, hay unos sistemas en telecomunicaciones y hay unos, y como también todo eso puede ser representado para otras áreas, hay unos análisis financieros, no sé cuáles, la literatura simplemente dice eso, sí, pero realmente no es que me interese mucho, donde hay unas funciones de transferencia impropias para análisis financiero de mercados y otras cosas. Sí, porque pues hoy tienen comportamiento muy X. Pero sistemas mecánicos, sistemas biológicos, sistemas químicos, realmente son propios o estrictamente propios. Pero entonces, ¿qué nos decían? Impropios es cuando el grado del, aquí como lo tienen expresado, n es el denominador. Listo, cuando el grado del denominador es menor al grado del numerador. Ah, bueno, entonces nos dice que una función impropia pues simplemente podría ser así. S al cuadrado más 5S más 2 sobre S más 1. Sí, ahí vea, grado de numerador menor al grado del denominador. Sí. Ah, ya, eso es una función impropia. O podríamos hacer otra, donde simplemente tenemos Profe, S ahí no más, es re- S más 1 sobre 5. Vea. No, grado de denominador menor a grado de numerador. Es la que nos dice Ah, acá. Sí, N, vea, N en esta representación es el sí, denominador. ya. N es denominador. Es que creo que yo Ah, ya. creo que cometí un error cuando la señalé. Lo dije bien, pero la señalé mal. Sí, sí. Sí, qué pena. Listo. Y tenemos funciones estrictamente propias. Y las estrictamente propias son las que más hay en la naturaleza y en los sistemas electromecánicos. Las estrictamente propias, como ya nos decía, el numerador es mayor que el denominador. Entonces vamos a tener funciones tipo 7 sobre S cuadrado más 8S
Puede tener o no puede tener el último término, no tiene ningún misterio si no lo tiene, o puede tener, por ejemplo, s más 1 sobre s al cubo más 3s al cuadrado más 2s más 8. ¿Ya? Cualquiera de estas se nos convierte en funciones estrictamente propias, donde simplemente el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Cuando es al contrario, cuando el grado del denominador es menor que el del numerador, impropias. Y cuando son igualitas, simplemente son propias. ¿Sí? Pero a esto es lo que nos vamos a seguir trabajando. Funciones donde hay un numerador y un denominador a partir de la transformada de Laplace o de la relación de la transformada de Laplace con esto que es súper importante, condiciones iniciales nulas. Tiene la función de transferencia tiene varias características. La primera es que describe la dinámica del sistema. Tener la función de transferencia es equivalente a tener la ecuación diferencial, excepto que una representación de sumitas y resticas. Lo segundo es que solo aplica para sistemas lineales e invariantes, es decir, que si el sistema es no lineal, lo primero que toca hacer es linealizarlo. Y después de linealizado, ahí sí podemos aplicar la transformada de Laplace y llegar a la función de transferencia. Lo tercero es que es una propiedad del sistema, entonces no depende de la entrada. Acá es la función de transferencia, es la relación entre la salida y la entrada, pero no depende realmente, la dinámica no depende del valor de la entrada, ¿sí? La dinámica es muy propia del sistema, cómo se comporta, siempre comportará de la misma manera, sí, sin importar la entrada. Obviamente la amplitud puede variar, pero la forma, la dinámica, siempre se conserva. Varios sistemas pueden tener la misma función de transferencia. Vamos a ver que existen sistemas de transferencia de primer, segundo orden. Por ejemplo, todos los sistemas de nivel tienen el mismo comportamiento de los sistemas de flujo o temperatura, ¿sí? Y sistemas amortiguados como el masa-resorte, el péndulo o los motores tienen sistemas de segundo orden y su comportamiento es muy, muy parecido y pueden tener la misma función de transferencia. No da, la quinta es que no da información de la estructura interna del sistema. No da información de la estructura interna. Es decir, acá, niño. Acá no importa de qué está construido, de qué material o cómo está unido, si está soldado, roscado, no importa. Lo único que nos dice es cómo se mueve, cómo es el comportamiento dinámico del movimiento de ese sistema, más no de qué está construido, ni cómo está pegado, ni qué materiales tiene, absolutamente nada de eso. Solo nos dice cómo se mueve, cómo es la dinámica de ese sistema. Y finalmente, en un diagrama de bloques, permite representar la dinámica de cada componente. Eso ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Y como tal, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a coger este mismo. Voy a coger este mismo. Que no tengo acá. Pero esta vez la gran diferencia es que sencillamente voy a darle lo que nos decía la condición, condiciones iniciales nulas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice, vea, tenemos esta ecuación diferencial. Como es una ecuación diferencial, obviamente debe tener una entrada.
Entonces yo la voy aquí a igualar. Le voy a decir, ve ahí esto, igual a x de t. A una entrada x de t. ¿Sí? Entonces, vea, tenemos esta ecuación diferencial. Es más, le voy a decir, no, 3x de t, como para decir, pues, que estamos así bien dramáticos. Ay, es que 3 tan feo. ¿Sí? Entonces dice, vea, por favor, encuentre la función de transferencia de ese sistema. ¿Sí? Y entonces yo digo, venga, es de segundo orden. ¿Cuánto valen las condiciones iniciales? Y de 0 y y' de 0. ¿Cuánto valen las condiciones iniciales? Entonces yo le digo, no, ¿cuáles condiciones iniciales? Lo que vamos a hallar es la función de transferencia. Entonces, por obligación, van a valer 0. Si usted quiere hallar una función de transferencia, condiciones iniciales iguales a 0. Ah, listo, bien, entonces ahí ya. Y entonces empezamos. Entonces, transformada de Laplace de y 2' de t. Sí, entonces yo digo, listo, muy sencillo. Simplemente, como es la segunda derivada, entonces simplemente es s al cuadrado. Transformada de Laplace de y de t, ya ahora sí lo va a llamar y de s. Fin, terminamos. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales son 0 y 0. Entonces menos 0 y menos 0. Ah, listo. Ya hicimos la primera. Ya hicimos aquí el primer pedacito. Vamos con el segundo pedacito. 3y' de t. Ah, listo. Entonces, transformada de Laplace de 3y' de t. Ah, eso es muy sencillo. Saco el 3, como es y' es la primera derivada, simplemente es una s por la transformada de Laplace de la función, transformada de y de t es y de s, y menos la condición inicial que vale 0. Ya terminamos también la segunda, ¿ve? Solo quedó, ya terminó la segunda. Ahora, la tercera, 4y de t. Ah, listo, transformada de 4y de t. Transformada de 4y de t. Esto es muy sencillo. El 4 sale la transformada, lo único que es transformada de y de t, y de s. Fin, no tiene condiciones iniciales ni nada. Y obviamente, aunque no se note, también toca hacerle transformada de Laplace a las entradas. Ah, listo, entonces transformada de Laplace ¿de quién? De 3x de t. Eso es muy sencillo, entonces va a ser 3x de s. Fin, ya terminamos. ¿Sí? Por cada pedacito. Entonces acá tenemos el amarillo y tenemos el pedacito rojo. Entonces ya, la transformada de Laplace, unir los resultados. Entonces sería s al cuadrado y de s más es menos, no, perdón, esto es acá, más 3y de t, entonces más 3y de s menos 4, perdón, más 3s y de s menos 4 y de s, y eso será igual a 3 x de s. Ya, listo. ¿Factor común? Sí, señor. Aquí podemos sacar el factor común y de s. Si sacamos como factor común y de s, entonces, ¿qué me queda acá? S cuadrado más 3s menos 4, y eso será igual a x de s. Usted nos dice, vea, usted lo que está hallando es la función de transferencia. ¿Quién es la función de transferencia? La función de transferencia es salida sobre entrada. Profe, Señor. no falta el 3 del x de s. Lo pasa a dividir. Ok. No, señor, sí me faltó. Muchas gracias, don Julio. Gracias. Entonces, la transformada de Laplace de la salida
sobre la transformada de Laplace. Ay, este hijo de madre. Sobre la transformada de Laplace de la entrada, pero con condiciones iniciales nulas. ¿Sí? Ah, listo. ¿Quién es la salida? La salida es y de s. ¿Quién es la entrada? Es x de s. Ah, muy sencillo. Entonces, esto que está multiplicando pasa a dividir. Esto que está multiplicando pasa a dividir después. Ah, listo. Entonces me va a quedar que y de s, que es la salida, sobre la entrada, que es x de s, va a ser igual a lo que queda al otro lado. 3 sobre s cuadrado más 3s menos 4. Uy, ¿puede Acá. repetir cómo hizo eso? Uy, No, acá. Acá simplemente debemos dejar y de s sobre x de s. Entonces, ¿quién le está observando a y de s? Estos términos. Ah, entonces, como están multiplicando, pasa al otro lado del igual a dividir. Entonces, pasaron al otro lado del igual a dividir. Y acá, debemos mandar x de s al lado izquierdo a dividir. Entonces, ¿qué ya. está haciendo? Está multiplicando el 3. Ah, antes, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y solo me queda el 3. Y ya. Listo, profe, gracias. Y listo, vea. Esta es la función de transferencia de este sistema. Fin. Así o más sencillo. Ahora, todos van, por favor, a abrir cualquier punto de el taller de linealización. Abramos, por ejemplo, no, pues abramos el primero. Abramos el primer punto. Ah, fue pucha, creo yo no lo tengo. ¿Alguien tiene a la mano el taller? El taller resuelto. Cualquiera de los puntos de linealización. Profe, ¿cómo que hay taller? No me preocupe, David, no me preocupe. ¿Alguien tiene el taller de linealización por ahí? Cualquiera de los punticos resueltos. Solo necesito la ecuación lineal. Sí, profe, yo. Ah, listo. Regálame cómo le quedó la ecuación lineal. Voy. Quedó El punto 1, recuerden que era el punto del tanque. ya. Q sub E, Perdón, un segundito. Función del tanque. La ecuación diferencial ordinaria que linealizamos, ¿sí? Que linealizamos. Entonces, quedó así. Cuéntemelo todo. es H punto igual a Q sub E. Listo. H punto. Ah, no, pero sin despejar. Entonces H punto más 0.0838. 0.088. Ah, bueno, pues ese fue su número, pero sí, 0. Así, 0. 838 de H. 838 por H. Y esto Menos será Q sub E. igual Igual a Q sub E. a Q sub E. ¿Listo? Vean, aquí tenemos la ecuación diferencial. Entonces le decimos, listo, queremos hallar la transformada de Laplace de esto. Ah, listo. Entonces simplemente aplicamos transformada de Laplace. Transformada de Laplace de H punto. Ah, pues era muy sencillo. El punto es la primera derivada, ¿cierto? El punto es la primera derivada. Entonces transformada de Laplace de H punto es como decir transformada de Laplace de la derivada de H de t con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es como lo mismo. Entonces, eso me va a quedar simplemente. La derivada se reemplaza por una S.
La derivada se reemplaza por una S. Por la transforma de la función, que es h de t, entonces simplemente se nos convierte en h de s. Ya. Ahora, vamos a hacer la transformada de Laplace de 0.038 h de t, o h. ¿Eso cómo va? Eso simplemente me va a quedar como 0.0. Muchachos, todos vayan abriendo Simulink. Simulink, MATLAB, Inventor, todo lo que vamos a usar. Pero por el momento, Simulink para terminar este pequeño ejercicio. Me saco esto. Madre. Ya estoy llegando, es que me voy a sacar. Estoy en la página 8. Listo. Y entonces esto me queda como 0, 0. Ay, no me quiere escribir. Como 0.083, 38 h de s. Y finalmente, la última parte, la transformada de Laplace de Q sub e de t, pues eso simplemente va a ser Q sub e de s. Fin. Entonces, la transformada de Laplace, ya uniéndolas, me va a quedar como SH, SH de s más 0.038 h de s igual a Q sub e de s. ¿Sí? Y pues haciendo factor común, que bueno, lo voy a hacer acá, haciendo factor común h de s, voy a tener que esto me queda s, ay, ¿qué es esto? Me va a quedar s más 0.038 igualado a Q sub e de s. Y finalmente, salida sobre entrada. Ah, listo. Entonces, la salida es h de s. La entrada es Q sub e de s. ¿Y cómo quedó la relación ahí? Pues a Q sub e, ¿quién lo acompañaba? Un unito, ¿cierto? Entonces, ese unito queda pues al lado derecho. Y lo que está multiplicando al h de s, pues pasa como el denominador. 1 sobre s más 0.038. Vea, acabamos de hallar la ecuación, la función de transferencia de esta ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Vamos a montarla y a comparar los resultados. Entonces, MATLAB Simulink. Espero que tengan abiertos el primer punto del taller, de su taller de linealización. Yo lo voy a montar en un momentico. Y listo. Entonces nos dice... eh,
Se me para en cualquier punto. Esta vaina es... la sumatoria de estos dos puntos. Esto es más o menos. Esto es la entrada. ¿Cuánto valía Q sub E para su ejercicio, Sergio? Sergio. ¿Sí, pero de qué? ¿Cuánto valía para su ejercicio Q sub E? 0,134. No. O sea, Q sub E, 0.034. Perfecto. No, 134. Ah, 0. Listo, 134. 134. Perfecto. Pero y la ganancia es de 8.38, no de 38. 78. 8.38, 0.0838. Ah, bueno, entonces todo lo que hice allá está así regular hongo. Pues no, solo es cambiar ahí el número. Listo. Entonces, voy simplemente a comparar lo siguiente. Tenemos el sistema como lo habíamos montado la vez pasada. ¿Sí? Hay sistemas más grandes, hay sistemas más pequeños, pero este es el del primer punto. Bien, ¿qué va a ocurrir? Ahora, en la librería Continuous hay algo que se llama Transfer Function. Esa Transfer Function es la función de transferencia que acabamos de hallar. Entonces, esto tiene la misma información que todos los bloques que pongamos acá. Entonces, simplemente la misma entrada, la misma salida. ¿Cuáles son los valores? Uno arriba en el numerador y en el denominador es el coeficiente que vale 1 más 0.0838. ¿Sí? Y si lo ejecuto, se supone, ahora, necesita mucho más tiempo. Acá, van a ser dos funciones exactamente igual, perfectamente igual. ¿Por qué? Pues porque simplemente la función de transferencia tiene exactamente la misma información que la ecuación diferencial. Sí, son exactamente iguales, todo es absolutamente igual en su dinámica, en todo, excepto que esto es una representación, vean que sin integrales, sin derivadas, sin absolutamente nada, es totalmente algebraica, un numerito arriba y una sumita abajo, fin. Sí, y podríamos hacerlo con cada uno de los puntos más, lo van a hacer, pero en el taller. ¿Preguntas? Profe, o sea que lo hacemos respecto al, pues, con los montajes que ya teníamos. Sí, señor. Tranquilo que ese está bien especificado ahí. Con respecto a los 4 puntos que usted ya habían hecho de linealización. Correcto. Aquí que se me hizo transformada de Laplace. Les voy a mostrar de una vez el tallercito. Taller transformada de Laplace. El primer punto es hallar la transformada de Laplace por medio de la integral de Laplace. El segundo punto es hallar la transformada de Laplace a partir de las tablitas. ¿Sí? A partir de las tablitas. El punto C es hallar la transformada de Laplace de estas ecuaciones diferenciales. Hay unas que tienen condiciones iniciales y hay otras que no lo tienen. Y hay un último punto de ese punto C que es tomen cada punto del taller de linealización y aplique la transformada de Laplace a la ecuación diferencial lineal.
y compare sus resultados en MATLAB, es decir, esto que acabamos de hacer. Entonces, muy eficientemente ya hicimos el primer punto. Simplemente obtuvimos la transformada de Laplace del primer punto y lo comparamos. ¿Es verdad que ese es el proyecto final de la materia? No, señor, el proyecto es otro. Ah, oh, profe, eso está muy largo. Uy, No, profe, está tirando a matar. No, es para que practiquen. Si no practican, luego sí se los comen. Porque, como ustedes pueden ver, estas de las materias que el tema siguiente requiere de todos los temas anteriores. Si ustedes no tienen claro el tema anterior, el tema siguiente les va a quedar más duro. Y luego el siguiente va a quedar mucho más duro que los temas anteriores. Entonces, no, ustedes tienen que practicar artico. O si no, se les va a ir complicando y complicando y complicando más cada cosita. Y realmente acá lo único medio larguito y eso que es una boba son las integrales. De resto, esto son las tablas ya están. Solo es mirar las tablas y resolverlo. Acá, solo es mirar estas tablas, ver cuál se ajusta y resolverlo. Ya, eso es todo. Profe, una pregunta, pues no sé si ya la haya hecho. Ya subió la presentación de esta clase a la plataforma. A ese Jamboard hizo hoy tenemos acceso, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Sí, usted solo es que entre aquí a los punticos allá en board y está ahí como sistemas dinámicos. Es más, creo que ya es la segunda que tenemos de dinámicos. Introducción a la transforma de Laplace, sí, ya está David la presentación. Listo, profe, gracias. Ya va a subir el taller, en fin. Muchachos, ¿preguntas? Me pueden preguntar lo que necesiten. Semana Santa me pueden preguntar a cualquier momento en el WhatsApp. Ah, listo, profe. Entonces, no, yo creo que las dudas surgen cuando estemos yendo al taller. Que ahí donde Exactamente. Es preguntamos. que esa es la idea, que realmente quede todo bien clarito. Y créanme que este es el tema fácil porque el tema más complicadito viene ahora con transformada inversa. Pero pues no los va a preocupar. Listo. Chachos, ¿preguntas? Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar esto? Ah, no, eso es para hasta el viernes después de Semana Santa. Junio. No, para junio ya tenemos como 10.000 talleres más diferentes. Listo. Ahora sí, a lo que vinimos. Se supone que eso que nos faltara de 15 minutos y se nos fueron hora y 20. Pero entonces, lo que les había dicho la vez pasada, vamos a aprender a unir Inventor con MATLAB. El Inventor nos va a generar toda la parte estructural y el MATLAB nos va a generar toda la parte dinámica, analítica y de control. Bien, todos tenemos MATLAB Inventor ya instalados, pues se supone que era el compromiso que era para hoy, por eso la vez pasada no lo pudimos hacer. Listo. Entonces, que no veo. Listo. Entonces, más o menos el procedimiento es el siguiente. Hacemos un ensamblaje en Inventor, se puede en Inventor, en SolidWorks, inclusive como en varios software 3D. Sí, pero principalmente pues la gente, pues todos estamos acostumbrados a Inventor o SolidWorks, ustedes especialmente en Inventor. Yo en ninguno. Sí, pero pues ahí medio me defiendo. Luego debemos pasar ese CAD por un traductor, que es un complemento que nosotros vamos a instalar, pero pues él lo hace internamente, nosotros solo le decimos generar, y entonces él traduce ese CAD en unos bloques y genera un archivo XML. Ese archivo XML tiene toda la información de ese ensamblaje y de los bloques, material,
eh, peso, absolutamente todo, ¿sí? Luego, ese archivo XML lo leemos con la función, la librería SynMechanics de MATLAB, ¿sí? Y él me crea entonces un modelo a partir de bloques que representa ese CAD. Y finalmente podemos generar toda una secuencia o una dinámica a partir de ese SynMechanics en Simulink, ¿sí? Que fue más o menos lo que les mostré la vez anterior. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero vamos a identificar las versiones del software con los que se dispone, tanto de MATLAB como de Inventor. ¿Qué versión tiene, por ejemplo, Pipe? Pipe, ¿qué versión tiene usted de Inventor y qué versión tiene de MATLAB? Profe, Inventor 2018 y el MATLAB pues el 20A. Perfecto, no hay ningún misterio. Julian, ¿qué versión de Inventor tiene y qué versión de MATLAB? Profe, los dos son 2018. Excelente. Don Yang, ¿qué versión de Inventor y qué versión de MATLAB tiene? Yang, ¿está conectado? ¿Aló? Don Jan, ¿qué versión de MATLAB y qué versión de Inventor tiene? Profe, de Inventor 2021 y de MATLAB la 2020. Ush, ese muchacho tan actualizado, por Dios. Listo. Don Anwar, ¿qué versiones tiene? Don Anwar. Uy, pillamos al primer volado. No está. ¿Pero se le cayó la llamada o dejó solo el avatar conectado? Profe, creo que se le cayó. Creo que está sin Ah, internet, pero no sé. sí. Ah, Yo le qué fallo. escribí, pero no me dice nada. Bueno, no. Ni modo. Listo. Entonces, una vez identificados los software, es necesario descargar el traductor entre los dos programas, el mismo que se encuentra en la página de internet de MathWorks. Entonces, aquí al chat les voy a enviar el link. Todos vamos a ingresar, por favor. Esto es una guía que yo desarrollé. Sí, pues ustedes saben que yo a todo le hago tutorial. Profe, Pero, una pues, pregunta. señor, Si yo tengo el MATLAB el 2018 y sí, el Inventor el 2021. no hay ningún misterio. Ah, listo. No hay ningún misterio. Entonces, vamos a ingresar, por favor, a ese link. Y lo único que vamos a necesitar es hallar. Ahora toca ingresar el correo, ingresar mi institucional, le doy continuar, simplemente lo doy a enviar y listo. Bien, allí entonces van a ubicar su versión de MATLAB. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a buscar, por ejemplo, mi versión de MATLAB es la MATLAB, porque no veo. Ah, MATLAB, la mía es la 2018A. Entonces yo simplemente me ubico en la 2018A. Ustedes se ubican en la versión correspondiente. Hay para tres plataformas. Hay para plataforma Windows, hay para plataforma Linux y hay para plataforma Intel de Mac. ¿Sí? Obviamente, pues yo tengo mi Windows. Entonces simplemente descargo estos dos archivos, el SM-Link y el install add-on. Bien, entonces los guardamos en la misma carpeta, por favor. Yo por defecto las voy a guardar en la carpeta de mis documentos MATLAB. Entonces, en documentos MATLAB. ¿Sí? Entonces la voy a guardar allí. Lo guardo y hago lo mismo con el otro, con el instalador. También lo guardo en documentos y la carpeta por defecto de MATLAB y ahí lo doy guardar y la descargo. Bien, entonces en mis documentos ya debo tener estos dos archivitos. De la versión correspondiente
a su MATLAB. Listo, ¿falta alguien por descargar esos archivitos? Yo, profe, yo estoy llenando una encuesta ahí. Ah, bueno, listo, no, bien pueden. Yo, profe, es que estoy con problemas de internet. Ah, bueno, no, no hay problema. Profe, ¿cómo se dice? Se pega ahí en documentos y ya. Sí, lo descarga ahí en mis documentos, MATLAB, o en la carpeta que usted quiera. Realmente en la carpeta que usted quiera, pero pues los dos junticos. Pues yo lo hago ahí, pues porque es por la que está por defecto. Ah, no, listo, entonces ya. Perfecto. Listo. ¿Falta alguien por descargarlos? Bien. Yo, entonces podemos- profe. Ah, listo. Démosle un momentico a Johnny. Profe, pero le podría ir haciendo, yo creo. Es que está descargando un poquitico lento. Listo, bien. De luego nos dice, listo. Bueno, que se descargan en mis documentos. Luego dice, abra como administrador el MATLAB para permitir que se hagan los cambios en el sistema. Sí, creo que todos ya tenemos abiertos como administrador. Si no, si en ese momento dudan que esté como administrador, lo cierran y vuelven y lo abren como administrador. Sí, recuerden que por defecto ustedes lo pueden dejar con clic derecho propiedades, en compatibilidad, el chulito que dice ejecutar ese programa como administrador. Entonces siempre se ejecutará como administrador. ¿Sí? Para que no entren en duda o siempre quieran tener los permisos totales. Bien, entonces, estando en el MATLAB como administrador,
Entonces seguimos acá. Luego nos dice, en la ventana de código, en el coma Windows, ingresar el add-on install, la ubicación donde se encuentran los archivos zip. Si la dirección por defecto es donde se encuentran los archivos, en este caso documentos MATLAB, entonces solo se debe colocar el nombre del archivo zip. Si no, deberá colocar toda la ruta donde se encuentra el archivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a dejar, para no tener que escribir la ruta, aquí vamos a dejar la carpeta por defecto. Entonces, simplemente le vamos a dar aquí en el Browse for Folder, ¿sí? Para ubicar el archivito. Le damos acá y pues simplemente dejamos la carpeta que está en documentos MATLAB como la carpeta base. ¿Sí? O si no, tendríamos que escribir C, archivos de programa, usuarios, mis documentos, MATLAB, tocaría escribir toda la ruta. ¿Sí? Si no, pues simplemente dejamos la carpeta por defecto donde están los archivos y ahí sí ya no tendríamos que escribir nada. ¿Sí? Si no está en la ruta, toca escribir todo esto acá. Bien. Y finalmente, entonces les voy a enviar por ejemplo, en mi caso, es la 2018A. Entonces yo simplemente pongo acá, ya les voy a compartir esta línea de código. Sí, aquí en el chat que no lo veo, en el chat que no lo veo acá. ¿Sí? Copiamos esa linecita de código en el coma Windows, después de asegurarnos que esté acá en la carpeta por defecto y simplemente le damos Enter. Y entonces él empieza a instalar ese pequeño complemento. Obviamente, en lo que les envié es mi versión. Si ustedes deben copiar exactamente el nombre como aparece acá en lo que descargaron. Claro que creo que lo único que cambia es el año y la versión, la 2018A, la 2018B, 2020, 2021, en fin, el MATLAB que ustedes tengan. Profe, yo no sé, eso me sale error. Error. Listo, bien, pues me comparte. A ver, ¿de qué se trata el error? ¿Alguien más le generó error? Como yo tengo la 2020A, hice lo que usted me dijo, profe. R2020A. R2020A y dice, no, pero vea la que descargó, Teo. Si nota a la izquierda. Ah, Sí, 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 profe. sí, señor. Entonces descargue la versión que le corresponde y ahí sí ya vuelve y lo ejecuta. Bien, Listo, profe. bien. ¿Alguien más le generó error? ¿O todos ya tenemos esto que dice instalación de Simulink, de SM-Link completa? Profe, ¿cuál es el mensaje que dice? Acá, instalación de Simulink completa. De SM-Link. Ah, A mí ya me instaló, pues. Perfecto. Vamos a esperar un momentico al compañero Mateo y a los demás que pronto vayan.
Listo, ahí está instalando, profe. Bien. Listo, profe. Perfecto. Listo. Ahora nos dice, eh, nos dice, para verificar que el enlace entre Inventor y MATLAB se haya realizado correctamente, ingrese la siguiente línea de código. Para verificar, entonces aquí se las voy a poner en el chat. Ahí ya está. ¿Sí? Simplemente la colocamos sin comillas, sin nada, simplemente la colocamos así y le damos Enter. Y nos debe aparecer ese mensajito de confirmación. Listo. Bien. ¿A todos ya les salió o falta alguien por hacer alguno de los pasos? Bien. Entonces le vamos a aceptar y ya está. Ya está. Entonces, para finalizar, se abre un archivo. Bueno, ya podemos empezar a trabajar en el Inventor. ¿Sí? Entonces, por favor, ejecutemos el Inventor como administrador. Entonces, ejecutamos el Inventor como administrador. Y cuando lo abran, por favor me confirma si a alguien le salió un recuadrito. Solo con abrirlo, algo sobre complementos. Porque como yo ya lo tengo instalado, no me sale ese recuadrito. Entonces, si a alguien le pareció, por favor me dice para que nos comparta pantalla y yo les indico qué hacer. Si a nadie le apareció, me preocuparía. ¿A nadie le apareció un mensajito cuando abrieron el Inventor? Sí, profe, a mí. Ah, bueno, por favor, cualquiera nos puede compartir, yo les digo qué hacer.
Listo. Entonces, todos, pues, cuando lo abrieron, supongo que les apareció esto. Dice, los siguientes complementos no se han podido autenticar, entonces uno le toca hacerlo, digamos, manual. ¿Sí? Entonces simplemente le dan iniciar el administrador de complementos. Y eso les va a mostrar todas las cositas que tienen como complementadas, sí, como para el funcionamiento. Y resulta que se acabó de instalar algo que se llama el SimScape Multivariate Link. Pero en este momento aparece como bloqueado. Lo único que hay que hacer es quitarle el checkbox de abajo que dice bloquear. Sí, lo deshabilitamos y seleccionamos el segundo. Y seleccionamos el segundo, cargar automáticamente. ¿Sí? Démosle un segundito a que todos los compañeros nos confirmen que sí les salió eso y que pudieron quitar el bloqueo. Sí, ¿O alguien tiene problema? Perfecto, entonces simplemente le damos a aceptar. Luisito, ¿cómo vamos? Voy a la par con ustedes, no me preocupe. Perfecto. Dani, ¿cómo va? Dani, pucha, Daniel no me conectó. Viejo David, ¿cómo vamos? Profe, bien, voy con ustedes. Voy Perfecto, aquí esperando a dar paso a paso. perfecto. John, ¿cómo va? Bien, profe. Excelente. Don Jesus, ¿cómo vamos? Perfecto. Bueno, profe. Bueno, lo primero es que sé que Jesus no tiene audio. Y lo segundo es que no. Listo. No me voy a instalar el Inventor. No. Cancele, mijo. Listo, en serio. Voy a retomar pantalla. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a crear, digamos, un nuevo proyectico, ¿sí? Vamos a hacer lo que les había comentado, lo que vimos la clase pasada del péndulo. Entonces, pues simplemente vamos a darle un nuevo, yo voy a generar, vamos a generar primero las piecitas y luego obviamente mm, y luego lo ensamblamos, ¿sí? Entonces, vamos a crear, pucha, lo que no me acuerdo. Bueno, pues las medidas es lo de menos. Vamos a crear, por ejemplo, una esferita, ¿sí? Entonces vamos a hacer un boceto, voy a hacer la línea base, entonces voy a hacer va a ser la 10 centímetros, entonces voy a ponerle que arranque de 50 y que sea de 100 milímetros. Listo, aquí ya tengo mi línea base de 10 centímetros, es decir, de 100 milímetros. Voy a ponerle una curvita, obviamente también de 50 milímetros, y simplemente voy a modelado 3D, voy a hacerle la revolución, voy a elegir el eje, y obviamente la curvita va a ser nuestro, y ya tengo la esfera. Yo sé que ustedes son muy voladores, entonces me disculpan las chambonadas y todo. Pues a mí sí nadie me enseñó. Esto sí fue a pedal. Y simplemente pues lo guardamos como esferita. Guardamos, yo lo voy a guardar en mi carpetica de dinámicos. Lo voy a guardar en modelamiento. Y lo voy a guardar en una carpeta que voy a llamarla péndulo. Péndulo Inventor.
Hay un péndulo invertor. Voy a guardar la esferita. Listo, todo ya la tenemos. Aló, aló, ¿se me cayó? Aló, aló. Profe, ahí me Sí, escucha señor. bien. Sí, sí, señor. Profe, lo que pasa es que a mí sí se me cayó el internet de hace rato, casi no me vuelvo a conectar y no sé qué pasó. Ay, pucha, ¿dónde quedó? Yo me quedé instalando el MATLAB, ahí, pues el simulador, ahí yo me quedé. Y ejecuté, lo último que yo logré escuchar fue que ejecutara el inverto también como administrador. Ah, pero entonces Ahí, ya le había dado el mensajito de confirmación. Este ya le había aparecido. espera, yo voy confirmo, es Simulink, link. Voy a probar, es como un Simulink, bien bajo link. Es SM. Ah, venga, se lo vuelvo a enviar aquí al chat. Que como si se le cayó. Ah, claro, Pipe, ven. Ahí se lo volví a enviar. Listo, profe, ya. Yo lo estoy aquí, que lo copié. Sí, dice que se instaló correctamente, profe. Ah, listo. Entonces ahora Inventor como administrador. Ya, eso ya lo hice. Sí, y le apareció un recuadrito cuando lo En abrió. Inventor, Sí. no. Voy a volverlo a abrir porque eso sí no me apareció. Ah, porque automáticamente se supone que debe haber aparecido un cuadrito. Ay, ¿cómo así, profe? No, si no, no hay problema. Si no, toca ingresar a las malas a complementos. Dice que es que asistente para la compatibilidad de los programas. Pues, Eh, Compártame pantalla, por favor. ya apareció, que es que para añadir Sí, señor, compártame un link. pantalla, por favor. Dígale Es que, a administrador de tareas. Ve, sí, administrador de espera, complementos. profe. Espera, profe, que es que porque es que en este momento me tocó conectarme desde el celular para ver, para poder seguir. Entonces voy Ah, a bueno, cargar eso. entonces en administrador de complementos, él le va a llevar directa a un SM, a un Simescape que aparece como bloqueado, ¿cierto? Un checkbox que aparece bloqueado. Eh, profe, no sé. Espere, ya le comparto. Muchachos, ¿ya todos pudieron ver la esferita? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Bien, démosle un segundo. Pipe, ¿qué pasó? No, profe, pues como le digo, estoy con el internet tan pailas. Estoy aquí Pero conectándole los datos al PC para poder compartirle la pantalla. Pipe, pero en el recuadrito que le salió no hay solo hay dos opciones, aceptar e iniciar administrador de complementos. No, aquí dice, aparece, para autenticar, ¿Cuáles add son las dos, block. cuáles son los dos botones que puede hundir? ¿Cuáles son los dos botones? Solamente dice OK y Launch at the Manager. Ah, ahí está. Sino que solo tiene en inglés, pero es ese Ad Manager. Ah, ok. ¿Sí? Dele ahí, Entonces le por doy el favor. Launch at Manager. Correcto, lanzar el manejador de complementos. Ah, con razón lloraba el niño.
Listo, profe, ya me apareció Muy otro bien. recuadro, otro Listo. grandote. Listo. Y debe aparecer por defecto seleccionado uno que dice SimScape y aparece bloqueado, block. Sí, y está un checkbox diciendo bloqueado. Exactamente. Quite ese checkbox que dice bloqueado y active Sí. el inmediatamente anterior, el de arribita, que dice automáticamente, una cosa así, el checkbox Ese ya anterior. está, ese ya está por defecto. ¿Sí? Ah, vea Sí. pues. Listo, y simplemente ya le da a aceptar y listo. Ok, profe. Listo. Y ahora hace esta esferita de 10 por 10, pues una esfera de 10. ¿Una esfera de 10? Listo, Sí, profe, ya. de diámetro de 10. Listo. Ya me apreté. Profe, no está compartiendo. Listo. Gracias por avisarme porque ya iba a continuar. Listo. Ahora, pues hagámosle una pequeña perforación para poderlo ensamblar con el eje. ¿Sí? Entonces yo boceto, voy a hacerle un pequeño círculo. ¿Sí? En cualquiera de los ejes, es indiferente porque pues, en el ensamblaje, porque no me está permitiendo ver los ejes. Mira, no me está dejando ver ninguno de los ejes. ¿Por qué? No tengo activo nada. Mira, no me deja ver ningún eje. Ninguno de los ejes. Profe, Señor. creo que para que el eje el eje tiene que coger el plano como tangente. No, pero bueno, sí, sino que, bueno, voy a dejar cualquiera de los planos. Sí, eso, gracias. Profe, ¿cómo le abro esa pestañita de ahí? ¿Cuál pestañita? Donde se puede ver los ejes, los planos. Aquí pues yo extendí origen y seleccioné cualquiera de los planos. No, o sea, toda esa pestaña entera, todo ese rectángulo donde está todo eso. Pues a mí me aparece por defecto. Ah, ¿A usted no? no, nada. Muchachos, ¿saben de pronto cómo hacerla aparecer? Profe, en vista, en interfaz de usuario, creo. Ya está, no sé. Barra navegación, navegación de nuevo modelo. ¿Cómo se llama esa? Esa es la que... Esa creo que es navegador de modelo, profe. Teo, vea los que yo tengo chequeados. Navegador de modelo, menú de comandos. ¿A usted le falta alguna de estas? En vista. Vista, interfaz de usuario. Yo le hundí modelo y me apareció. Bueno, listo, ya, eso es lo importante. Listo. Muchas Listo, gracias. bien. Vamos a hacer, pues yo voy a trabajar todo en milímetros porque esto es un modelo así básico. Entonces en boceto voy a hacerle un pequeño circulito, ¿sí? De 20 milímetros, ¿sí? Y ahí voy a conectar el eje. Y sobre ese voy a hacer la extrusión. Pero para hacer un hueco. Y listo, ya. Lo único que hice fue hacerle un hueco a la esferita de 2 centímetros para poderla conectar con nuestro... Profe, esa bolita es desde el eje central. Bueno, desde el plano, desde uno de los planos del Sí, centro. yo le puse desde el centro, pues para no tener que expandir el plano ni nada, pues realmente esto es algo muy básico. Digamos que la rosca va a llegar hasta adentro, hasta el centro. Para que hagamos... Listo, profe. Y realmente es que yo soy muy ñoco para usar el Inventor. O sea, todo lo que yo les estoy mostrando, pues vea que es muy básico, muy básico de las patadas. Listo. Ya guardamos este. Ahora vamos a crear otro. Vamos a crear otro. Bueno, podríamos. Pues que lo podemos hacer acá para que vamos a ensamblar. ¿Cierto? Hubiéramos podido sacar el eje de acá. No, sí hay, muchachos, qué pena. Hagamos eso. En la extrusión, no hagamos corte, sino extruyámoslo, sí, como si fuera un solo
Un solo modelo es, digámoslo, 500 milímetros. ¿Sí? Y claro, pues ahí ya me queda el eje con la bolita unida. Sí, ahí ya quedó. Profe, ¿cuánto le puso? 200. 500 para que quede un péndulo, pues medio, no sea un péndulo tan enanito. Con 200 quedaría muy enanito. Vale, profe. Listo. Muchachos, pero mira, aquí ya son las 11:57. Entonces vamos a dejar hasta ahí y continuamos ya después de Semana Santa. Listo, profe, de una. Listo, muchachos. Disfrútenla mucho. Ese taller realmente lo hacen en 2 horas, que parece muy largo, pero apenas empiezan a ver las tablitas. Es solo copiar y listo. Solución, solución, solución y listo. De todas formas, lo que vayan a hacer, disfrútenlo, descansar, pasear, estar en la casa, trabajar, lo que sea, aprovechenlo. ¿Sí? Se me cuidan, estamos hablando de cualquier cosa. Cualquier duda. Listo, profe. Listo, profe, Muchas gracias, se profe. cuida. Listo, muchachos. Jesús, Profe, instala el muchas invento. gracias. Listo, muchachos, se me cuidan. Estamos hablando. Chao, profe, que esté bien. No, don Leandro, me cuida. Feliz semana.